Bien, buenas noches a todos. Vamos a esperar que se vaya sumando, que se vayan sumando más personas de la audiencia y lo presento a Walter Castro. Voy a esperar exactamente un minutito más. Bien, siendo 7:35, tengo el gusto, ¿no? De presentarles aunque él no va a estar de acuerdo, a uno de nuestros más brillantes profesores. Es tan brillante que siempre dice que él no sabe nada, ¿no? Como toda la gente brillante, ¿no? Que es contador público por la Universidad Nacional de Rosario y, aunque esto no aparece en los currículum vitae, forma parte del honroso grupo de rosarinos que se formó con Rogelio Pontón, que fue una de las claves de la Escuela Austríaca de Economía en los 70 en Argentina, cuando casi nadie hablaba de ese tema, ¿no? Excepto Mail Silverberg, Alberto Beneganich hijo, y casi paren de contar, ¿no? Eh, es máster en dirección de empresas por el SEMA, doctor en economía por el SEADE, ¿ok? Profesor en Rosario, visitante de la Francisco Marroquín, miembro de la Montpellier Society, miembro de la Adam Smith Society. Y esto último que estoy diciendo me sirve para decir que es precisamente uno de nuestros mejores especialistas en Adam Smith, cosa que no es nada sencillo, ¿ok? Y que en un curso que se llame Lo esencial del liberalismo, hablar de Adam Smith es absolutamente esencial, valga la redundancia, ¿no? Bien, como siempre, Walter hablará 30 minutos, 40 minutos, 45 como mucho, luego yo voy a coordinar la parte de las preguntas. Les pido que la parte de las preguntas la hagan donde dice question and answers, no en el chat. Y esperamos ahora un minutito más por un motivo técnico y después de exactamente un minuto, Walter, comenzás. ¿Okay? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Bueno, yo les vengo a comentar un poco lo que es nuestra web. Para aquellos que no sepan aún, Friedman Hayek tiene una web donde pueden ver todos sus programas, la misión que tiene el centro, la visión. ¿Se está viendo bien, no, Gabriel? Sí, Sí, bien, perfecto. La visión, la misión que tiene, los programas de posgrado y las diferentes escuelas y programas, cursos que hay para todo el público, además de los ciclos de seminarios. Eh, y sobre todo, al final de la página está la posibilidad de suscribirse al newsletter, el cual se envía todos los meses. Y nada, los invitamos para que todos puedan asistir y verlo. Por otro lado, contamos con redes sociales. La principal es Instagram, que es usema-fhc. Y ahí es importante que los que no nos sigan ahora, básicamente porque ahí publicamos todo el contenido, las novedades. Así si quieren estar al tanto de nuevos eventos o cursos, eh, es
es ahí el lugar donde tienen que estar. Eh, por mi parte, estaría. Bien, Eh, bien, perfecto. Entonces, me parece que, Walter, podés ir comenzando. Y de parte de Freeman Muy Hayek bien. queda subir el PowerPoint, así que comenzamos. Bueno, muy bien, muy bien. Como siempre, un gusto estar acá con ustedes y muy agradecido por esta invitación para que conversemos de la escuela escocesa o de la tradición de la ilustración escocesa. Eh, Muchas veces me tocó dar charlas parecidas a estas y siempre las comencé de la misma manera. Una vez en Edimburgo había tres tipos notables. Uno se llamaba Ferguson, otro Hume y otro Adam Smith. Y todos sus amigos, menos conocidos que ellos, eran igual de notables que ellos, lo cual ya llama un poco la atención. Y siempre decía, esta gente en ese lugar, en ese tiempo, instalaron una manera de pensar el orden social, o, o trataron de explicar el fenómeno social. Eh, Hoy voy a empezar distinta la conferencia porque después de mucho hablar de esto, me di cuenta que ellos explicaron un modo de ser del orden social. No el orden social con todo su alcance, sino una manera de ser del orden social. Ellos vivieron en Escocia en la mitad del siglo XVIII y hasta fines. Ferguson y Smith nacieron en 1723. Eh, Escocia por entonces era un lugar relativamente tranquilo, digo yo, comparado con otros lugares muy tumultuosos. Ya había ocurrido la unificación en 1707 en el Reino Unido. Ya se habían ido los Estuardos. En 1745 fue la última revuelta jacobita que fue rápidamente contenida. El comercio era incipiente, estábamos en los albores de- de la revolución industrial y uno podría imaginarse que no había crisis políticas muy importantes en la época. Digo esto porque es un poco diferente entender el pensamiento de estos autores sin imaginarlos en su contexto. Por supuesto, preocupados por tratar de entender lo que sucedía, mucho más en la época en que la razón exigía dar cuentas, explicaciones de cómo funcionaban las cosas. Y el orden social, por supuesto, o el fenómeno social, es un objeto de estudio súper interesante. Eran épocas de la Ilustración, la hubo también en Francia y hubo muchos otros pensadores ilustrados, pero tengamos en mente que por esta época empiezan a, no sé si lo que voy a decir está bien, y Gabriel me podrá corregir o polemizar, empiezan a tomar cuerpo ya más materialmente algunas ramas de las ciencias sociales. De hecho, la economía, con Adam Smith en 1776, se encuentra ahí como un hito, un mojón, no es el primero ni el único, pero es muy importante, la riqueza de las naciones. La filosofía moral de Smith había sido expresada en 1759 en su teoría de los sentimientos morales. Algunos principios de sociología fueron esbozados por Ferguson en su historia de la sociedad civil. Algunos principios políticos de esta escuela están puestos en los tratados de la naturaleza humana o en los ensayos del gobierno de Hume. Las ramas de las ciencias sociales empezaban a tomar cuerpo, ¿no? Entonces, estamos en un momento para mí relativamente tranquilo, no es la Inglaterra de su guerra civil, del derrocamiento de la monarquía y después de Cromwell y después de la vuelta de la monarquía, no es la época de Hobbes, la época de la sociedad rústica, brutal, sucia, fea, corta. No, es un determinado periodo donde reinaba cierta armonía, donde el poder parecía estar ciertamente repartido y la sociedad era relativamente estable y se estaban ensanchando los horizontes del comercio y la industria estaba marchando a todo vapor con algunos descubrimientos muy importantes. En ese contexto es que vamos a hablar de un orden social de cooperación. Claro, Ferguson entendía que el conflicto
era un disparador de una búsqueda de mejores instituciones. Pero esa posición de uno de los tres mosqueteros no era mayormente compartida por Smith y por Hume, por lo menos con la misma envergadura. Toda esta gente, la frontera. Sí. A ver. Ahí sí, ahí Ahí de creo vuelta. que Walter está volviendo, ¿no? Sí. Walter, ¿nos escuchás? Tenés el micrófono desactivado. Sí, estás mutado, Walter. Unos minutos y ahí creo que vuelve Walter. Estoy en el piso de arriba, estoy en el piso de abajo. Ahí se escucha. Ahí se escucha así, efectivamente. Me debería andar. A ver ahora, no sé No, si... mentira, está teclado todo. O sea, claramente. Se escucha, ¿eh? Sí Se se escucha. escucha bien. Ahí Se va. Se escucha escucha bien. bien. Bueno, Se No sé escucha si bien. bueno, no sé si me ves o qué, y no sé Sí, cuánto de lo que se dije ve se y se escuchó. escucha. Perdón, las tecnologías Se son cortaban fatales. un par de minutos, pero en general se escuchó casi todo. Fueron 5 o 10 Bueno, ok, minutos. entonces voy a ir un poco más rápido. Lo único que trataba de decir es que el contexto en el que esta tradición toma, toma volumen es un contexto de relativa estabilidad política y desarrollo incipiente comercial e industrial. Y esto no es menor, el contexto es ese. Los filósofos en general tratan de explicar el tiempo en el que viven y las cosas que pasan a su alrededor. Y a esta gente le interesaba de manera sistémica encontrar las explicaciones de por qué el orden social se desenvolvía como lo hacía. Estos son hijos de Hutchinson. Hutchinson es un filósofo moral altruista. Smith también era filósofo moral de profesión, pero no podemos decir que sea altruista de ninguna manera, ¿no? Eh, porque la perspectiva de Adam Smith se asienta sobre la idea de justicia y no sobre la benevolencia. Entonces, partiendo de la filosofía moral y del principio de simpatía, cosa que Smith comparte con, con Hume, ellos desarrollan una especie de tránsito hacia la regla moral de justicia, que después, si tenemos un rato de tiempo, ampliamos, ¿no? Es como que la sociedad espontáneamente se autoorganiza, como que el orden se autogenera, como que sus reglas se autoenforzan. Es como que una mano invisible o mágicamente las cosas se van acomodando y van encontrando sus propios equilibrios. ¿A través de qué? De un proceso de prueba y error, de la experiencia, y experiencia que se va transformando en regularidades de comportamiento que se transforman en reglas, reglas que se transforman en hábitos sociales, y esos hábitos sociales luego se van endureciendo en reglas morales de justicia que, como todas las reglas, protegen valores. Las reglas en general protegen valores y establecen premios y castigos para que esa manera de hacer las cosas perdure en el tiempo. Hay un sesgo conservador siempre en las reglas. Esta gente que parte de esa preocupación por cómo se van gestando las normas del orden, casi de manera espontánea, eh,
casi tratando de explicar por qué el orden social permite una convivencia armónica, detectan rápidamente que por la venida de las reglas de moral conmutativas, las reglas de justicia conmutativas, que es una clase de justicia, ¿no? Esa que se basa en el respeto recíproco, ¿no? La justicia conmutativa tiene una conmutación básica, que este respeto, me respetás, no te mato, no me matás, no te robo, no me robás, no te estafo, no me estafás. Ellos descubren que ese es el pasadizo a través del cual, desde el principio de simpatía y la regla moral de justicia, transitamos luego hacia el mercado, hacia un orden de cooperación social que, bajo reglas justas y bajo el principio de competencia, pero gobernado ya no por la simpatía, sino por el autointerés, cada persona, buscando su beneficio, se tiene que entregar al otro y tratar de convencerlo de que lo que uno hace al otro le sirve. Claro, pacíficamente y respetuosamente. Como ven, en este tránsito, en este primario tránsito que estoy describiendo, la política no es importante y el poder parece no tener la connotación que tiene en otras filosofías, ¿no? O sea, los escoceses son minimalistas en materia de poder, por supuesto que saben que existe y por supuesto que saben que se ejerce, pero no es la preocupación central de ellos, ¿no? Eh, Tal es así que la política está puesta en manos de gente prudente, digamos, de gente más preocupada por no cometer interferencias en el orden social que funciona en reglas de libertad natural, mejor que si alguien interfiriera. Y entonces, del mismo modo que no está bueno interferir en los precios de los mercados, tampoco está bueno interferir en la moralidad del orden, ¿no? Hay que dejar que eso se establezca a partir de los usos y de las costumbres, de las pruebas y de los errores, de muchos ensayos, que por supuesto dan luz a algunos conflictos que a través de sistemas jurisprudenciales se van resolviendo y otra vez la jurisprudencia, el antecedente, el precedente, va permitiendo descubrir, un verbo muy importante después rescatado por Hayek, lo que al fin del día termina siendo las instituciones del orden. En síntesis, las instituciones de este orden no son inventadas por nadie, como decía Ferguson, no tienen diseño humano, son la consecuencia del obrar humano, de la interacción humana, pero no del diseño humano. Entonces uno tropieza con las instituciones. Es como que en el orden social muchas de las cosas que suceden son la consecuencia inintencionada de nuestras acciones. Por supuesto que estamos enfocados cada uno en conseguir aquello que nos resulta más cómodo, más productivo, más satisfactorio, que nos da más placer, que nos baja el dolor. Pero si bien es cierto que todos estamos enfocados en eso, el resultado final del orden es mucho más enriquecedor que lo que cada uno intente por sí solo. Es decir, el individuo aislado no va a ningún lado. Necesita de un orden social en el que pueda comerciar, en el que pueda interactuar con los demás pacíficamente, en el que pueda socializar. El verbo socializar, el verbo comercializar, para mí son primos hermanos. Al fin del día hablan de la interacción pacífica de las personas y creo que le dan dirección y sentido a la búsqueda, porque socializar es salir del útero materno, salir de lo más íntimo de la familia, salir de una tribu e irse a la sociedad abierta, a lo que Smith llamaría la gran sociedad. Y comerciar es igual, porque tiene sentido comerciar en la medida de que podemos hacerlo libremente y con la ambición de llegar a mercados cada vez más extensos, porque el mercado más extenso es la clave de la división social de trabajo y de la división técnica del trabajo, y eso ayuda a la especialización y aumenta la productividad y genera riqueza. Entonces, en cualquiera de los dos casos, uno está yendo hacia su prójimo para socializar, que significa interactuar, dialogar o relacionarse de mil maneras posibles. Por supuesto, algunas habrá afectivas, otras habrá más interesadas, habrá otras que tienen que ver con cierta ascendencia, habrá otras relaciones jurídicas, en fin. Pero en ese, el individuo funciona dentro de su contexto, dentro de su comunidad, dentro de su amasijo de relaciones. Y ahí se adapta una y otra vez, su racionalidad es adaptativa,
y van surgiendo exterioridades. Los precios son exterioridades del sistema, las normas son exterioridades del sistema, que cuentan con una característica, que es que los precios y las normas luego vuelven a condicionar las conductas de las personas, porque cuando ves que algo es caro o barato, compras o no. Cuando ves que una norma dice algo, ves si la cumplís o no en función de los premios o los castigos que establece. Entonces el orden va manchando porque estos tipos son evolucionistas. Estas personas son empiristas en materia moral, en materia económica, confían en la evolución, en la experiencia, y creen que el orden se va desplegando como una alfombra por sí solo. Vuelvo a decir, se autoorganiza, se autogenera, las reglas se autoenforzan y aparecen ahí, casi como de la nada, y como aparecen las reglas del lenguaje, igual. Es decir, que todo el mundo hablamos con las mismas palabras, sabemos lo que estamos diciendo, sabemos qué designar con cada palabra, pero la Real Academia es solo un tutor del lenguaje, no es el que inventó el lenguaje, ¿no es cierto? Y lo mismo, las reglas de justicia surgen de la raíz moral, del modo de relacionamiento moral de las personas, que es ni más ni menos que descubrir lo que en general sentimos como apropiado, como correcto, que después a través del respeto recíproco se traduce en una conducta justa. Y esa conducta imparcial, justa, generalmente aprobada por todos, va encauzando nuestra vida de relación y va permitiendo que el orden se desenvuelva y se desarrolle el mercado en un marco de respeto por la propiedad del otro, por la persona del otro, por la dignidad del otro. Básicamente esto es libertad. Y a veces algunas personas son un poco incrédulas, decir, "Che, ¿cómo es que el orden evolutivamente, evolucionando en su propia cultura, en sus propios descubrimientos, sus propias reglas, va a ser capaz de encontrar una armonía, una concordia y desarrollarse económicamente? Bueno, a esta altura hay que hacer una salvedad porque ellos están buscando una lectura sistémica de todo el fenómeno social, ¿no? Y el sujeto de estudios de ellos, ya no hablo del objeto, no hablo de las relaciones humanas, estoy hablando del sujeto de estudio, no es un homo economicus, no es un homo politicus, no es un bichito, no es una caricatura, no es un sujeto de los que las ciencias sociales luego se empecinaron en presentarnos como los protagonistas de la acción humana. No, el sujeto de los escoceses es un sujeto que está embargado por pasiones, por supuesto que actúa, por supuesto que tiene sus propios fines individuales, pero es un sujeto que va a actuar para estar mejor, siguiendo su autointerés, pero es un ser que es sujeto de pasiones. O sea, lo embarga, lo envuelve la ira, el miedo y todas las pasiones que son obvias, todos los seres humanos tenemos. Ahora, ese ejercicio inicial por socializar invoca en los estoicos o en los antiguos griegos la necesidad, y en los romanos también, la necesidad de moderar esas pasiones. Y ese camino de automoderación, al fin del día, esa reducción del ego o de un egoísmo, llamémoslo, extremo, diría insensible a la presencia del otro, del prójimo, esa moderación de lo que al fin del día el principio de supervivencia nos manda a hacer, o sea, considerarnos lo más importante del mundo. Eso es el principio de supervivencia. Si no te salvas vos, ¿quién te va a salvar? Si vos no sos lo más importante en un incendio, ¿quién lo es? Bueno, eso impide socializar. Y al fin del día, como consecuencia de algo útil, diría Hume, o como consecuencia de algo correcto y útil, diría Smith, las personas aprenden a moderarse. Y ese es el ejercicio de socialización. Es decir, bajar dos cambios y tratar de hacer que los sentimientos que nosotros tenemos se pongan en sintonía con los que tienen los demás. Es lograr una empatía, lograr una concordia. Y para eso usamos la imaginación, nos ponemos en los zapatos del otro, juzgamos a los otros, porque el juicio moral es una herramienta de uso cotidiano por parte de todos nosotros, pero también aprendemos a ponernos en los zapatos de otros y mirarnos a ellos mismos. Entonces aparece ahí lo que se llama la teoría de los espejos, es que cada persona quiere ser aprobado por cada otra persona, está buscando un me gusta, está buscando un like, está buscando una carita de emoji de sonrisa, un dedito arriba, una viralización. Esto debe ser uno de los más brillantes hallazgos de los escoceses actualizados a hoy, ¿no? Todas las redes sociales demuestran esa búsqueda por la aprobación del prójimo. Y eso es lo que nos movería a socializar. Conseguir la aprobación, por supuesto, de nuestros amigos o de nuestras personas, nuestros lazos familiares, pero también de otras personas que están más lejos y cada vez más lejos y cada vez más lejos. Y el esfuerzo de moderación que debemos hacer para
para poder entrar en sintonía con esos que están cada vez más lejos y son más distantes y distintos. Es un esfuerzo de moderación más grande que lleva a la tolerancia y que obliga a bajar las pasiones, de esos colores vivos a unos colores más pasteles, a moderar nuestras conductas para que sean aprobadas universalmente. Y cuando se encuentran unas pocas reglas que todos estamos dispuestos a aceptar, como estas que mencioné antes, no matar, no robar, no estafar, en la que a todos nos da la sensación de que es más fácil la convivencia y que el respeto ese recíproco es posible, encontramos el asiento de un orden más extenso porque esas reglas morales son universales. O sea, no es una pequeña regla de un grupo, sino que es una regla que es válida universalmente, está aceptada por todos generalmente. Y al fin del día eso es lo que permite una armonía en derredor de esos conceptos fundamentales. No son reglas de justicia que tengan finalidad, y esto hay que destacarlo, porque, vuelvo a decir, las personas pueden tener múltiples finalidades en un orden de libertades, millones de fines individuales, todos distintos, todos diversos, todos coloridos, todos variados, pero no hay lugar en esta concepción para un fin común, pensado teleológicamente y llevado adelante por el capitán de un barco que es un sabelotodo. No nos olvidemos que esto está ocurriendo en un momento histórico en donde la gente está yendo del campo a la ciudad, del feudo a la modernidad, de la pequeña comunidad tribal de los escoceses, esa que está en Outlander, en la serie Outlander, que son todos los montañeses del norte, a moverse a las ciudades. Y así pasaba en Liverpool, en Manchester, en Londres, en todos lados. La gente del campo se movía a la ciudad. Y entonces esto significaba un cambio en el modo de vida, estaba ocurriendo un cambio en los valores, estábamos dejando de pertenecer a tribus o a espacios gobernados por señores feudales. Estamos pasando del mandato al contrato, moralmente hablando. Estamos pasando de una finalidad común y de supervivencia del grupo a múltiples finalidades, todas posibles, dentro de un orden de convivencia, ¿no? Entonces, ese cambio es el que esta gente está describiendo con ese principio de simpatía, que es ponerse en el lugar del otro, empatizar con lo que le ocurre, juzgarlo en sus propias circunstancias y luego imaginarnos en su propio lugar para juzgarnos a nosotros mismos y ser capaces de moderarnos y autogobernar nuestras pasiones para poder ser aplaudidos o aprobados o abrazados por los demás en una búsqueda de todos y por todos por extender el orden. Y acá esto sí lo subrayo 3 veces, me parece acaso lo más importante. Lo más importante y no dicho tan expresamente nunca por mucha gente. O sea, tanto en la moralidad del orden como en la economía, ellos están buscando un orden extenso. No solo una sociedad abierta, un orden extenso. Un orden extenso significa que es más abarcativo, que es más inclusivo, que necesariamente es más diverso, que necesariamente es más amplio, que necesariamente mete más gente adentro. Claro, para meter más gente adentro necesitas reglas que son, yo diría, como, a ver, pondría, son máximos comunes divisores. O sea, por el número más grande que podemos dividir todos. Las máximas cosas en las que no podemos poner de acuerdo todos, que sería no hacernos daño. De ninguna manera estamos pensando en reglas que sean mínimos común múltiplo. O sea, vamos todos para allá. No, acá no hay vamos todos para allá. No existe eso. El orden es abierto y ciego. Es ciego para los escoceses. Ese orden espontáneo es abierto y ciego. Entonces, habría varias cosas más por decir, pero al fin del día las reglas son de raíz moral, están dejando de ser las reglas de la tribu, de la comunidad, para ser las reglas de la sociedad abierta. Estamos cambiando los valores de la tribu, o sea, la benevolencia, la solidaridad, el altruismo, los valores del grupo chiquitito, de los lazos familiares, de los afectos fuertes, de todos esos a favor de un único objetivo y mucho desprecio al traidor. No. Estamos cambiando por otros valores. Los valores son los valores del respeto. Es decir, no necesariamente los de la solidaridad, la caridad, la ayuda, la benevolencia. Para Smith, que era un moralista, esos valores, por supuesto que son importantes, recontra importantes, probablemente para elegir amigos. Son el ornamento de la catedral, son la belleza de la vida. Pero no porque existan esos valores o esas actitudes, el orden funciona. El orden funciona si, solo si, se cumple y no se quebrantan las reglas universales de justicia. Y esa es la clave. Pocas reglas enunciadas de manera negativa, que dicen no matar, no robar, no estafar. Y de ahí
si hay pocas reglas de contenido universal, inevitablemente, como la regla de justicia, la contracara de los grados de libertad, entendido como la autonomía de los individuos, cuanto menos prohibiciones haya, más espacios de libertad individual quedan. Y entonces el individuo se convierte claramente en el protagonista de la historia, pero, insisto, dentro de su comunidad. El individuo se va modelando a partir de la mirada de los que tiene primero muy cerca, después de los amigos que tiene un poco más lejos, y después al final de la mirada de un espectador imparcial y hasta de su propia conciencia. Entonces, el individuo que al fin del día más se modera, el individuo que al fin del día más aprende a convivir con respeto por los demás, es el protagonista de la historia de esta gente. Uno diría, bueno, el caballero inglés, un gentleman, ok. Un tipo con mundo. ¿Qué quiere decir con mundo? Que es capaz de navegar en todas las aguas, que es capaz de convivir con gentes de distintos grupos, que es capaz de socializar con todos, que es capaz de tolerar muchas formas distintas de vivir y aceptarlas con naturalidad. Un tipo que no se siente el centro del mundo, sino que se siente uno más en el mundo, ni más importante ni menos que nadie. Todo eso es una concepción moral que es el asiento de esta gente. Pero dentro de un orden donde aprendemos a moderarnos para convivir, pero también en un orden donde comerciar es crucial. Porque comerciar es multiplicar las ventajas. Comerciar es que cada cual se especialice en lo que le sale mejor, que es lo que más le gusta hacer, que es lo que al fin del día más barato puede hacer y con lo que más gana. Y a la postre por lo que más lo aplaude. Que cada persona se especializa y gana más que de esa forma que de otra forma, pero al mismo tiempo está brindándole a los demás lo que él produce al mercado, porque ahí también estamos buscando la aprobación de los demás. Entonces, en este orden siempre está buscando la aprobación de los demás, sea para alguien te compre, para que alguien te contrate, o para que alguien te aplaude, o para que alguien te acepte, vos estás laburando para los otros. No, el orden social es lo que enriquece, no hay nada peor que el aislamiento acá. El individuo no es solipsista, no puede vivir solo, no puede estar al lado de su comunidad ni ser ausente de su mercado. Por supuesto, hay relaciones más íntimas, más comunitarias, más familiares, más afectivas, más amigables, más de código, que son fantásticas y donde se pueden compartir muchos objetivos, los amigos de un barrio, los que forman parte de un club de rugby, los miembros de una familia, lo que quieran. Pero me dice, sí, pero el orden se va a extender. El orden se va a extender y al fin del día tenemos que encontrar reglas que metan muchas tribus adentro del orden. Y ese orden va a tener relaciones cada vez más impersonales, cada vez más interesadas, cada vez más calculadas, donde va a hacer falta cada vez menos amor y cada vez más respeto por gente cada vez más distante y más distinta y más diversa, y donde va a hacer falta mucha imparcialidad. Y toda esa búsqueda de la imparcialidad, al fin del día, es la búsqueda de la justicia. Es la extensión del orden, es meter adentro del orden, inclusive al último orejón del tarro. Porque cuanto el orden es más extenso, lo que termina haciendo es dándole cabida a más gente. Y darle cabida a más gente significa incorporar al mercado, inclusive a los que menos ventajas tienen o a los que menos habilidades tienen. Así es que la sinergia de un orden de libertad, de respeto por la propiedad privada, por la dignidad de la otra persona, es lo que hace que cada persona se enriquezca en la diversidad. Ya sea en el diálogo, ya sea en la ciencia. Ferguson decía concretamente, dice, para que exista ciencia tiene que haber un orden armónico y pacífico, si no, no hay modo, no hay modo. Y lo mismo pensaba Hume. Entonces, Hayek, luego, muchos años después, que es un auténtico representante contemporáneo de toda esta tradición de pensamiento, él va a llamar catalaxia a eso. Es decir, ir al mercado a intercambiar, pero también intentar hacer a los enemigos amigos. ¿Qué quiere decir? Bajar un poco los decibeles y ponernos en concordia en unas mínimas cosas de respeto que nos permitan vivir haciendo cada cual lo suyo sin dañar al otro. Bueno, ¿cuál es el secreto? Para esta gente eso se encuentra por prueba y error, espontáneamente. Se encuentra sin estarlo buscando. Se encuentra por un aprendizaje plural institucional. Se encuentra amalgamando reglas que a lo largo del tiempo conserven valores que permitan el progreso a partir de esas mínimas normas de respeto. ¿Okay? ¿Y cuándo se malogra? Bueno, se malogra cuando alguien interfiere eso, se malogra cuando alguien quiere hacer ejercicio abusivo del poder, se malogra cuando alguien instala el conflicto, se malogra cuando hay una visión de la política agonal, se malogra cuando uno le roba al otro, se malogra.
Pero hay mil maneras de explicar cuándo se malogra. Entonces, cuando el orden se va extendiendo es que va encontrando reglas pacíficas para funcionar. Bueno, lo demás viene por añadidura. Toda la explicación económica que Smith va a hacer del sistema de precios a través de los intercambios libres y todo el ordenamiento y la asignación de los recursos que se da para satisfacer a los consumidores y todas las cosas que tienen que ver con la acumulación de capital y el aumento de productividad que permiten las máquinas, etcétera, 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 están dentro de este ordenamiento que requiere de la máxima libertad justamente para no interferir. Entonces, el Estado va a ser siempre gendarme, el Estado va a ser siempre subsidiario, la política va a ser siempre de acompañamiento, la política, siguiendo la máxima de Solón, va a obligar al hombre de Estado, al hombre prudente, a no sancionar ninguna ley que no pueda ser digerida por esa comunidad, porque lo que no se está gestando de abajo hacia arriba y espontáneamente, lo que no se está descubriendo, lo que no se está protagonizando, respirando y transpirando, porque todo eso está pasando además dentro de un orden jurídico que tiene jueces con peluca blanca que van a juzgar en función de los precedentes. O sea que todo el derecho ahí es rule of law, todo el derecho es rule of law. No hay un legislador, no hay un codificador, no hay un planificador central, no hay un tipo que la tenga clara antes, no hay un jefe de la tribu, no hay, no hay. Es un orden espontáneo. Entonces, esta es la visión que tienen los escoceses para explicar al mundo. Alguno de ustedes me podrá decir, no, no, che, pero escúchame, y estos órdenes que se van dando espontáneamente no siempre acaban en mayores grados de libertad. Ok, puede ser. Algunos me dirán, bueno, pero las facciones existen y los conflictos no se terminan. Uno de los problemas gravísimos del orden social es el conflicto, por supuesto, y el otro es la pobreza, desde ya. Y esta gente está tratando de entender cómo el ser humano a lo largo del tiempo ha logrado destrabar los conflictos y generar riqueza. Y eso es lo que está aplicando. Con una respuesta primero moral, después jurídica y luego económica, no tanto política. Hume concretamente descree de esa fórmula del contrato social y apelando a la historia, dado que él escribió la historia de Inglaterra, dice, ¿dónde hubo un contrato social? ¿En qué lugar vieron un contrato social? ¿Dónde hubo un conjunto de gente que se puso de acuerdo en decir esto ahora sí para mañana sí? No existe eso. Las reglas son el fruto de la evolución. Entonces, estos tipos son contemporáneos, bueno, un poco anteriores a Darwin, por ahí. Smith era contemporáneo del papá de Darwin, por decirlo así. Eran clásicos, ¿no? Bien clásicos. Y también por esa época andaba dando vueltas Newton, que estaba buscando otros principios universales que explicaban el funcionamiento de los cuerpos. Acá estamos entrando en las ciencias sociales, ¿no es cierto? Es un esfuerzo descomunal por tratar de explicar cómo el orden logra ese asiento y ese desarrollo, y a partir, insisto, de dos principios, no es uno, ¿eh? No es Mandeville, no es el principio de utilidad solamente, no es que hago lo que me gusta y lo que me conviene y me muevo por interés. Toda la economía se mueve por interés, toda la economía funciona por autointerés y nadie desconoce eso. Pero eso debe suceder dentro de reglas fair play. Y las reglas de fair play son el resultado de un proceso empático o de un proceso simpático que logra descubrir socialmente una forma de convivencia armónica que termina instalando un sentimiento moral de justicia que permite el desarrollo de la sociedad dentro de esas reglas. No sé si en términos generales me voy explicando o no, no sé si voy transmitiendo el sentimiento de estos tres colosos. Digo, de Smith o de Hume o de Ferguson, con sus diferencias, ¿no? Ferguson es un poco más republicano, era capellán del ejército, decía que los conflictos y las guerras templaban a algunas virtudes y que el ser humano, ya como ciudadano o como ciudadano de un orden, debía asumir valores republicanos. Bueno, tiene algunas características propias. Hume, por su parte, es un poco más utilitarista, es una persona que cree que todas las reglas son casi como convenciones. Él va a decir que la regla de justicia es simplemente defender la propiedad privada y nada más. Y Smith es el más pulido moralmente de los tres, porque escribe sus sentimientos morales y porque, sin ser un altruista, encuentra en la virtud algunas explicaciones que en otras clases de virtudes, ¿no? En la prudencia y en la frugalidad y en otras clases de virtudes a las de Ferguson, la explicación del funcionamiento de un orden hacia a la resolución de sus dos problemas claves, el conflicto y la pobreza. Bueno, no sé si he hecho un resumen lo suficientemente amplio o fue un poco corto. No sé también si fui un poco rápido por los inconvenientes técnicos que tuvimos al principio.
y no sé sobre todas las cosas que he planteado, cuáles cosas les gustaría que tratemos de desplegar un poco más. Tenemos una filmina, una transparencia, no sé cómo se llama, donde podemos poner en la pantallita, si me ayudan desde el Friedman Hayek, las principales ideas que acabo de vertir todas juntas. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Sí, sí, se estuvo pasando mientras estabas hablando. Ok, si alguna de las personas tomándose de algo de lo que está escrito ahí, que trata de repasar a la carrera el espíritu de esta tradición que Hayek enfrenta con la ilustración francesa, las compara y las opone una a la otra, aunque para mí son complementarias, y dejando de lado que hay una tercera tradición liberal que yo no quiero olvidar, que es la de la Escuela de Salamanca, que termina en la Constitución de Cádiz y que tiene mucho que ver con muchas cosas que tuvieron que ver con nuestra independencia, no la quiero dejar de lado, pero no estamos hablando de eso. Eh, este pensamiento del fin del siglo XVIII, entre el 50, digamos, y en 1790 o por ahí, eh, explica este modo de ser del orden, este modo de ser del orden. Es decir, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? Bueno, para darnos cuenta que el comercio es una cosa que tiene efectos enormes. ¿Para qué sirve esto? Para darnos cuenta que la moralidad es el asiento de la regla de justicia. ¿Para qué sirve esto? Para darnos cuenta que el derecho tiene que estar en sintonía con esa moralidad y que las reglas de justicia necesariamente tienen que tener pretensión universal, pero para ser generalmente aceptadas, tienen que encontrar esa universalidad en la imparcialidad. En Smith esto se busca a través de un proceso un poco más complejo, que es el proceso de juicio crítico, que no desarrollé, pero al fin del día de eso estamos hablando, pocas reglas. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro o no, o si estoy siendo un poco mezquino. Gabriel, vos me ayudarás. Bien. Bien, pero para todos esos interrogantes está la parte de las preguntas, ¿eh? Que yo voy a tratar de ir coordinando, ¿ok? Así que ahí vamos a dirimir todas estas cosas. A ver, la primera pregunta es muy interesante. Gaby González pregunta si defendería Adam Smith un Estado plurinacional como lo que buscan conseguir muchos pueblos indígenas. Eh, a ver, tal vez te tomó de sorpresa la pregunta. No, digo, muy difícil. Yo no me animo a decir que dijera eso. Lo más cercano que te puedo decir es que yo creo que Smith veía con buenos ojos que Estados Unidos se independizara de Inglaterra. Eso es lo que yo me puedo decir. Entonces, eh, no puedo decir mucho. Lo que sí digo es que el orden que está pensando Adam Smith tiene tamaño universal. Tiene tamaño universal. Digo, una verdadera pretensión liberal tiene tamaño universal. Ahora, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido de la regla moral de justicia, los derechos humanos que surgen de esta manera de ver el mundo, un orden abierto, extenso, diverso, y muy inclusivo. El liberalismo es eso, mal que estas palabras hayan sido hurtadas por otros costados del pensamiento. Ese orden universal no tiene en la cabeza de Smith demasiado marcado, demasiado marcado. Los mapas y las fronteras, él es un librecambista por definición. Él lo que está buscando son órdenes extensos. Y esa es su preocupación última, es decir, órdenes en donde vos tengas que deponer las facciones. Deponerlas quiero decir que no resuelvas por la fuerza los conflictos que las facciones consideran irreductibles, que sea un ejercicio de socialización. Por supuesto que su ejercicio de socialización tienen que encontrar una regla universal de justicia, y esa regla universal de justicia está buscando la mirada de un espectador imparcial, que no es un espectador imparcial que vos te podés comprar en un kiosco. El espectador imparcial es el resultado de un proceso de juicio crítico de muchas personas situadas imaginariamente cada vez a mayor distancia de lo que pasa. Eso es un espectador imparcial. Entonces vos te pones más lejos de una cosa y sin perder el contacto con la cosa, sin ser apático a la cosa, te pones a una distancia tal que la puedas juzgar con imparcialidad. Entonces, yo pensar que Smith hubiera dicho que en el actual momento habría sido, se me hace muy difícil pensar que hubiera pensado él. Yo podría decirte qué me parece que él pensaba, pero que hubiera pensado de eso es muy difícil, muy difícil. Pero de todos modos lo respondiste, Walter, porque cuando dijiste que estaba pensando en reglas generales y universales de conducta justa,
esas reglas se aplican a personas de diversas culturas de modo universal, ¿no? Sí, Entonces, sí, por definición, por ah, definición, por perfecto. definición. Y a Otra veces es pregunta, difícil, a veces es así, difícil encontrarlas, ¿no? Pero sí. efectivamente las más obvias están a la vista, no matar, no robar, no estafar, digo, ahí en eso nos podemos poner de acuerdo rápido. Otra pregunta muy interesante, dice así, Leandro pregunta, entiendo que estos autores no son contractualistas y que explican el Estado como el resultado de un orden espontáneo. Lo que no me queda claro es cómo explican la irrupción del Estado en la sociedad. ¿Existe algún momento disparador que hace el nacimiento del Estado? A mí me parece muy interesante esa pregunta. Yo la respuesta a eso la encontré no en los escoceses, la encontré en un contemporáneo de los escoceses y francés que se llama François Guizot. Guizot dice que la sociedad civil y la sociedad comercial, que es de lo que estamos hablando, los escoceses dicen que la sociedad civil y la sociedad comercial es preeminente al Estado. O sea, la gente encuentra la mejor manera de relacionarse y le va dando vida al progreso, a su vida, a su felicidad, a sus intercambios. El Estado es una construcción artificiosa para garantizar ese orden que es previo. El Estado es subsidiario y tutela las reglas de justicia. Tiene que administrar las reglas de justicia, tiene que probablemente resolver algunos pequeños problemas de bienes públicos instalados en la defensa o en alguna pequeña obra pública, pero al fin del día la mayor cantidad de grados de libertad hacen que la gente, que son los verdaderos protagonistas de la historia, sea en libertad capaz de interrelacionarse de la manera que le da la gana, ¿no? Ahora, ¿cómo no van a saber que el Estado en sus múltiples formas existió, si son básicamente historiadores, cada vez que hablan en sus escritos o de Atenas, o de Esparta, o de Roma, o de la República de Roma, o el Imperio Romano, o en los godos, o en los visigodos, digo, o en la historia de Inglaterra, 1000 veces invadida por tal, la defensa está siempre en primer lugar, es decir, es crucial. Smith dice que hay que armar un ejército que no sea milicia sensiblemente, pues si no lo entregas en tiempo de paz te aplastan, tienen un sentido práctico enorme. Entonces, la figura del Estado o de esa autoridad, fundamentalmente para organizar la defensa y la justicia, está en primer lugar y siempre, ¿no? Son liberales clásicos, el Estado está presente, pero tiene un rol subsidiario, subsidiario. O sea, lo que no se pueda organizar en la sociedad civil, ahí recién podemos buscarlo a través del gobierno, que es una ingeniería o un artificio, diría Hume, no una ingeniería, un artificio para proteger eso que la sociedad descubre. Pero no se nos va a ocurrir abortar ese proceso de descubrimiento extraordinario que está en la sociedad civil y en la sociedad comercial. O sea, las personas, a ver, salgámonos de los encuadramientos que nos pone la ciencia política o la ciencia económica. ¿Cuándo las personas van mejorando? Bueno, cuando se relacionan con otras personas, cuando aprenden de otras personas, cuando se quieren con otras personas, cuando procrean con otras personas, cuando intercambian con otras personas, cuando viajan y conocen a otras personas. Bueno, eso es ese conjunto de relaciones que son de 1000 formas que nosotros hoy vemos organizadas por las ciencias sociales. Estas relaciones son económicas, estas son jurídicas, estas son morales, estas son de políticas, estas son de ascendente, estas son en fin, de todo lo que te imagines. Eso porque nosotros necesitamos modelizar las relaciones humanas. El fenómeno social es una comunidad y funcionando. A lo largo de la historia ha funcionado de 1000 maneras distintas. Alguna vez la Edad Media lo hizo con señores feudales, después se fue abriendo otras veces más. Alguna vez estuvo en república, otra vez en imperio, otra vez en ciudad de Estado. Siempre hay un Estado, porque tienen clarísimo que hace falta un orden que conserve la justicia, ¿no? O sea, son reglas morales de justicia del orden, hay un orden. Un orden que no es un ordenamiento al gusto de ellos, porque en el momento que ellos viven está cambiando la Edad Media a la modernidad. En el momento que ellos viven, la cantidad de buques que cruzaban el Atlántico era enorme. En el momento que ellos viven, el comercio internacional estaba creciendo fuerte y la revolución industrial estaba haciendo de Inglaterra la fábrica textil del mundo, bueno, por no poner también la de carbón. Entonces ellos están viviendo una realidad distinta, ven como toda la gente que vivía en el campo se va a vivir a la ciudad y ven que en ese momento en Inglaterra no hay guerras, adentro de Inglaterra no hay guerras. Ese dato para mí histórico no es menor, porque cada cual va a tratar de explicar cómo funciona la sociedad en la que vive desde la historia que le toca vivir. Por eso Hobbes es tan dramático y tan tremendista, donde todos se matan entre todos, inclusive los amigos, y dice el temor acá
de uno por los otros va a ser que encontremos un pacto político y que entronicemos un leviatán y que pongamos un soberano, y en ese caso el Estado está antes que la sociedad civil, porque si no ponemos el orden primero, la sociedad civil no se desarrolla y ni que hablar de la comercial. Entonces esto está en la vereda de frente, pero porque está explicando unas fuerzas del orden social que existen y que son reales, que tienen que ver con lo que hoy llamamos moralidad, que tienen que ver con el autointerés, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la simpatía, que hacen que el entretejido social se haga de esa manera. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Cómo se entretejen las relaciones humanas y a dónde van, ¿no? Si resuelven los dos problemas capitales, el conflicto y la pobreza. Y esas son las dos preocupaciones de estos tipos, me parece a mí. Bien, bien. Nahuel te pide algo de bibliografía, dice 2 o 3 libros sobre todo lo que has hablado, pero sobre todo con respecto a Cádiz, que Bueno, citaste, la Constitución de Cádiz, si supongo. vamos a hablar de la Constitución de Cádiz, hay que entrar por otro lado, ¿no? Porque al fin del día poco se dice de esa tercera tradición liberal que viene de la Escuela de Salamanca, o poco se dice en Hayek, vamos a decirlo así. Hay mucha gente que ha escrito mucho y muy bien sobre esa tradición. Por supuesto, ahí están algunos humanistas tremendos que tienen que ver con Francisco de Vitoria primero, Suárez inmediatamente después, y después por el lado de la economía, Pilcueta, Juan de Mariana, Domingo de Soto, Saravia de la Calle, qué sé yo cuántos hay una veintena, y todos esos generaron un montón de sucesores que terminaron siendo los miembros de las audiencias de toda la América conquistada. Es decir, todos los jesuitas de esos terminaron en México, un montón. Entonces, todas las tradiciones liberales de ahí, que después dan espacio en España a otros pensadores muy posteriores, qué sé yo, de los que se valió, por ejemplo, Belgrano, qué sé yo, Jovellanos, por ejemplo, por poner uno, Campomanes, por poner otro. Y hay muchos más, ¿no? Todo ese liberalismo que hay un artículo de Perpere que explica perfectamente que entra también por la universidad, creo que es Chuquisaca, por donde entra, o por ahí. Para ir a eso hay que ir a la Escuela de Salamanca, ahí es donde está la cuna del derecho internacional, ahí es donde están las proclamas de Bartolomé de las Casas por los indígenas en América, ahí están esos tipos hablándole al rey de que por más absoluto que sea, los indios son personas, ahí donde aparecen que los precios justos son los que dice el mercado. Digo, toda esa tradición es salmantina, ¿no? Pero eso tiene poco que ver con esto. Hay cosas, bueno, me estoy yendo al diablo, ¿no? Pero hay cosas de Suárez que están calcadas en Locke. Hay cosas. Y la biblioteca de Jefferson tenía libros de Suárez y libros de Mariana. Y por supuesto en el Río de la Plata también lo sabía. Pero eso es otra tradición. Eso no viene ni por el lado de Smith, ni por el lado de Montesquieu, ni por el lado de Constant, que está en el medio de estas dos tradiciones. Es por otro andarivel. No sé si me fui un poco por la rama, disculpa, No, pero no, muy bien, muy interesante. Bien, sí, sí, es una tradición que siempre hay que rescatar, por supuesto. sí, hay una señora que se llama Hutchinson también, sí, Sí, Major claro, Grace Hutchinson. exactamente, sí, sí, que ha Sí, estudiado otra escuela de Salamanca, y el mismo Alex Chafuen, un querido amigo ujú, nuestro, tiene un libro extraordinario de los Salamanca, eh, sí. y en Buenos Aires había un profesor de Chafuen, también muy conocido, que ahora me estoy olvidando, Popescu, Popescu. Popescu, Sí, sí, tremendo, tremendo, que era como el Pontón y el Margariti nuestro, pero de sí, los salmantinos, ¿no? sí. Eh, Así que se Sí, puede sí, ir buscando por ahí, esa tradición por que es más de supuesto. derecho natural, ¿no es cierto? Son dominicos mayormente, algunos jesuitas después. Bien. Rodrigo tiene la inquietud de cómo relacionaban estos autores el utilitarismo y los derechos inalienables de los individuos. Creo que acá surge el famoso tema de el utilitarismo de Hume y si es compatible con la tradición del derecho natural, todo ese tema, ¿no? Sí, sí, a mí me parece un tema bien interesante esto, ¿no? Hume me parece el más utilitarista de los tres porque hasta el principio de simpatía en Hume es un principio de contagio, ¿no? Es placer y Ujú. dolor. Entonces, en Hume el utilitarismo está más marcado, las reglas están ahí porque sirven para que la evolución se dé, y hay una pata que tiene que ser muy respetada en esto, ¿no? O sea, las reglas funcionan probablemente porque sean correctas, pero si a la postre no son útiles, las reglas se caen. Entonces, en vez de pelearnos con el utilitarismo, reconozcamos el costado esencial del utilitarismo. O sea, si las reglas no son útiles, se caen. Y otra cosa, si las personas no buscan su propio interés, ¿qué buscan? Entonces, a veces nos queremos pelear con la cuestión del utilitarismo que nos da unas luces muy importantes para entender el curso de la evolución. No voy a decir que
que nuestros genes son utilitaristas, no voy a decir que Dios es utilitarista por nosotros, no voy a decir ninguna barbaridad, pero tampoco hay que pelearse con la utilidad, porque el principio de autointerés explica por qué la gente se mueve. Y si las reglas no son útiles, caen en desuso. Entonces, uno no puede negar eso. Claro, Adam Smith, que me parece claramente en esto una persona que se cuidaba muy mucho de ser confundido con un utilitarista, pese a lo que Rawls dice para mí erróneamente. Adam Smith decía, bueno, las cosas son apropiadas o no son apropiadas. Estamos buscando en la moral la propiedad de las cosas, la corrección de las cosas. Y después que descubrimos que son apropiadas, nos damos cuenta que a la postre son útiles. Pero no es que estamos buscando la utilidad conscientemente, sino que estamos buscando primero que nada la propiedad de la conducta. Esa es la posición de Adam Smith, ¿no? Entonces, las personas cuando juzgan a otras personas y dicen me gusta, no me gusta, me parece bien, me parece mal, eso es lo correcto, eso es lo incorrecto, siempre imaginariamente metido en los zapatos del otro y siendo capaces de detectar la circunstancia en la que el otro vive, cuando le van dando un juicio de aprobación, están convalidando. Y, por supuesto, hay una tendencia a convalidar más a los que son amigos, a los que son parientes, a los que son del mismo equipo, pero el ejercicio es ir alejándose progresivamente de los que son de tu equipo y ir tomando distancia, o sea, imparcialidad. Y ese ejercicio que te lo da la socialización, eso de salir de tu casa al mundo y volver del mundo a tu casa, e ir otra vez a la otra cuadra más lejos y volver a tu casa, ese ejercicio, que es un ejercicio reflexivo, que es un ejercicio crítico, te permite tomar distancia de las cosas y tomar conciencia de las cosas, un poco por tu experiencia, otro poco por el juicio que haces y otro poco por los juicios que los demás hacen de vos. Porque no estás solo en el mundo, vos estás mirándote en la mirada de los otros y aun cuando estás juzgando a alguien, estás mirando cómo te juzgan los demás por haber juzgado a alguien. Entonces es un bonito juego de espejos en que las personas estamos pendientes de lo que piensan la otra, porque estamos pendientes de la aprobación. A nadie le gusta que lo desapruebe. Por supuesto, por afinidad, es mucho más fácil que te juntes con los que son iguales a vos, parecidos a vos, y que por eso no tiene costo además. Pero la propiedad es encontrar esa conducta que sin ser virtuosa, o sea, sin pedirle a nadie que haga más que los demás, y sin ser viciosa, o sea, evitando que alguno dañe al otro, permita apropiadamente encauzar las relaciones dentro del respeto. Y eso se va modelando en la sociedad en la medida que existe este ejercicio de autocontrolar las pasiones por parte de todos. No sé si me estoy explicando suficientemente bien. Entonces, es un ejercicio empírico este. No es que estás poniéndote fuera de la escena, estás haciendo una tarea de abstracción enorme y le estás poniendo en una silla, como si fuera un umpire de tenis de una persona que diga, usted que está allá y usted que sabe tanto, diga que es lo imparcial. No, no, la sociedad es capaz de descubrir en ese ordenamiento gradualmente, con más imparcialidad, las conductas que son apropiadas. Y por apropiadas van a ser mayormente aceptadas o generalmente aceptadas y se van a hacer recurrentes. Y eso se instala luego en los hábitos sociales. Este es el recorrido. Pero, ¿qué estás descubriendo para Smith? La propiedad de la conducta. Un minuto después te va a decir, sí, pero además esto es útil. ¿Por qué? Porque si las reglas se aceptan por todos, como dice Hayek, hacen un orden estable se convierte en un orden previsible hace que las expectativas converjan en derredor de ese criterio rector de justicia y hace que cada cual espere del otro algo preestablecido, lo cual da mucha tranquilidad y cada cual, sabiendo que el otro no le va a robar, no lo va a matar, no lo va a estafar, se dedica a producir más lo que él sabe y a dedicar más a hacer lo que él quiere y empiezan a haber otras clases de relaciones que son muy fructíferas porque la complementariedad de talentos y de iniciativas hace que se descubran muchas cosas, no solo en la ciencia, sino también en la producción de bienes, en el arte o en lo que fuera. Y entonces la libertad multiplica los resultados y hace que mucha gente que piensa distinto, que disfruta distinto, que siente distinto, que tiene distintos talentos, se integra en un orden que lo hace UPA. Para los escoceses el orden te hace UPA. O sea, la civilización te levanta. El ser humano es un ser escaso en afectos, tiene pocos amigos, escaso en inteligencia, no puede hacer más de una cuenta por vez y no puede pensar cuentas y cantar a la vez, escaso en su energía, tiene que dormir todos los días, solito, aislado, no sería capaz de vivir mucho tiempo, hagan la prueba, pero en sociedad, la civilización, que es ese orden bien extenso de intercambio, donde todos los diversos interactúan y donde cada cual da lo mejor de sí en competencia con los otros, pero de cara al que aprueba, en esa sociedad el resultado es portentoso. Es portentoso.
En muchas cosas, no tan solo en producción de bienes, que eso es después de la división del trabajo y del capital, sino también en producción de ideas y en producción de arte, y es portentoso, es una cosa tremenda. El orden de libertad es tremendo. Si no hay libertad, el orden es uniforme, es grises, marrones, todo el mismo color. Bueno, esto ven ellos. Entonces vos decís, ¿hasta dónde son utilitaristas? No, si al fin de cuentas están tratando de explicar un orden porque es apropiado, eso es Mill, ¿no? Eh, y Hume es el más utilitarista de los tres, si querés, sí. Porque él va a decir, bueno, la cosa al fin de cuentas, las convenciones, o sea, la regla de justicia o el gobierno, son convenciones y que la gente ha logrado descubrir a lo largo de la historia y le han resultado útiles. El Hume en eso es más nítido, más nítido. Pero no son convenciones arbitrarias, ahí está el De punto. ninguna manera. Ahí está, esa es la No, clave. no son de ninguna manera arbitrarias. Y además de que no son arbitrarias, no están pensadas por un tipo en un escritorio a lo Bentham que se pone en un panóptico a decir esto es útil para llegar a tal lado. Acá no hay una finalidad colectiva, no hay, no la hay. Entonces, ese utilitarismo de resultados, llamémoslo así, es incompatible con los escoceses. Vos me podrías decir, bueno, pero al fin del día están de acuerdo en que algunas reglas son más útiles que otras y son utilitaristas de reglas. Bueno, si hacemos esa división entre los utilitarismos, esa vieja división, podríamos decir que sí. Pero, insisto, por el valor que la utilidad le da en la evolución a que las cosas duran porque sirven, no porque alguien las pensó para llegar a tal lado. Son cosas distintas, no son teleológicos estos tipos. No sé si me expliqué bien Sí, o... sí, sí. Sí, sí. Te junto dos preguntas en una. Una, primero, ¿cómo abordaría Adam Smith el problema de los monopolios y prácticas anticompetitivas? Y dos, ¿cómo abordaría Adam Smith, que dice Luciano es un filósofo empirista, cómo veía él la religión cristiana? Entonces, dos cosas, prácticas monopólicas y por el otro lado, Smith y cristianismo. Bueno, mezclemos las dos, mezclemos las Bueno, dos. Él tiene un apartado muy conocido y muy gracioso en La riqueza de las naciones donde habla de las religiones, ¿no? Dice, bueno, la religión católica, la apostólica romana es un monopolio, llamémoslo así, no es competitiva. O sea, ahí las cosas vienen de arriba para abajo, hay una fuente de verdad y los sacerdotes la transmiten, los ministros la transmiten, y punto, más nada. Y los recursos al fin del día también bajan de arriba para abajo. En cambio, dice, los protestantes son pequeñas agrupaciones, son pastores, y, no sé, llamémoslo sectas. Él también dice secta en algún lugar, no sé si está bien traducido o mal traducido. Compiten. ¿Y compiten por qué? Por la aprobación de los fieles. Y el diezmo se lo tienen que ganar. Y la gente en las iglesias protestantes va al pastor que más le satisface, que más lo contenta, y le pone plata. Dice, la competencia es mejor hasta en la religión. Dice, ya, vos tenés que el tipo, o lo mismo cuando hablaba de Oxford, la enseñanza de Oxford versus la enseñanza de Edimburgo. O sea, dice, en Oxford los profesores tienen algo así como un tenure, están ahí y cobran y no dan clase, porque no compiten entre sí y porque tienen el cargo asegurado. Y ahí está. En cambio, en Escocia, el sueldo del profesor un poquito lo paga la universidad, pero la mayoría lo paga el alumno. Entonces el alumno va al profesor que le gusta y le paga. Y entonces los profesores se tienen que esforzar mucho, porque si no, no tienen alumnos. Y el alumno, si el profesor no le gusta, no le paga. Y entonces dice, este sistema es mucho mejor que el que hay en Oxford. Bueno, esa es la idea de Adam Smith. Es decir, mirá, la competencia tiene que estar en todos lados. En todos lados. En todo lo que te imagines tiene que haber competencia. ¿Qué piensa de los monopolios? Bueno, que justamente los incentivos que generan es a que vos no des lo mejor de vos. ¿Y qué es lo que pasa habitualmente? Si vos tenés un monopolio donde te aseguran los resultados sin tener que esforzarse, no te vas a esforzar. Ahora, cuando tenés que convencer al otro y a la par tuya y otro que va a convencer al otro de que él es mejor que vos, la gente se dinamiza. Esto es un principio casi elemental. En ese orden de cosas es que Smith está a favor de la libre competencia. No solo el libre mercado, el mercado extenso, sino sobre todo la bondad de la competencia. Tremendamente importante. O sea, sin competencia. Ojo, del mismo modo que habla de la bondad de la competencia, el tipo dice, tiene que ser dentro de reglas fair play. Porque si no es así, vos entrás en la competencia de los gladiadores. O sea, compiten entre ellos, pero uno mata al otro. En la competencia del ciervo y el león. Uno corre y si el león gana, el ciervo muere. Si el ciervo gana, el león no come y tiene hambre. Entonces, la competencia que él ve dentro de reglas fair play es una competencia de
de un orden de cooperación social, donde cada uno trata de dar lo mejor de sí al lado de otro que intenta seducir a tu cliente. Y así pasa en todo, quiero decir, dos personas peleándose no peleándose, pero compitiendo por su pareja, qué sé yo, no sé. Eh, esa la competencia es parte de la vida, es tratar de dar más y seducir al otro. La vida es una vida de oferta y de aprobación, de oferta y aprobación. Eso es un mercado. Eh, y ni más, eso hubiera dicho, creo que eso hubiera dicho. O sea, pero si aplica la competencia a las clases, que bien nos vendría hoy día, y a la religión, imagínate todo el resto, ¿no? En un orden que era básicamente mercantilista, es decir, donde el rey había repartido los negocios entre sus amigos. En Inglaterra un poco menos, pero aunque había mucho monopolio, pero en Francia y en España, donde había habido dos imperios tremendos, mucho más. Entonces uno tenía el negocio de las ovejas que caminaban por allá, el otro tenía las minas de mercurio para fabricar las monedas, el otro tenía las compañías navales para ir a tal lado, el otro tenía, bueno, así, como acá, un crony capitalism, digamos, ¿no? Entonces, en ese mundo, Smith dice, y el libro Comercio que a mí me gusta es una utopía, no va a llegar nunca. Eso dice la última frase de La riqueza de las naciones, dice esto, no, océana, no, eso no va a llegar nunca, dice. Porque Bueno, sabía que... interesante esto último que dijiste, porque una de las preguntas dice precisamente, ¿se puede decir que por medio del comercio y la cooperación llegaría un momento de paz global o se podría descartar esa suposición? Bueno, a mí me encantaría creerlo eso, pero no es cierto. No es cierto porque del mismo modo que te digo que el ser humano es capaz de cooperar, del mismo modo que te digo que el ser humano es capaz de respetar al otro, que efectivamente hay un principio de simpatía o de empatía y que somos capaces de condolernos o compasionar con los demás, por supuesto, todo eso es cierto. Hay otras miserias del ser humano que componen la otra mitad del ser humano. Hay individuos que son intolerantes, individuos que son dominantes, individuos que apuestan a la competencia biológica, que te retuerzo el pescuezo y te saco tu plata, tu mujer y tu ganado. O sea, y eso también forma parte de lo más miserable del ser humano. Y cada uno de nosotros, no te voy a decir que esté partido por la mitad, porque hay algunos que son más santos que otros, pero el Jekyll y el Hyde está en todo el mundo. Entonces, son fuerzas. Yo creo que esta tradición explica perfectamente bien todo lo bueno que la automoderación y el autocontrol y la simpatía y el interés propio dentro de reglas justas y lo que entendemos como apropiado. Bueno, pacíficamente se puede llegar, pero también tenemos a la vuelta de la esquina una guerra entre Ucrania y Rusia. Y eso ha existido y va a existir siempre. Y el poder, aunque esta escuela lo minimice en su análisis, existe, o sea, no es que lo ignoran, pero ellos están viviendo en un contexto en donde no hay una guerra civil, que sería la peor expresión, en donde dos facciones con poder más o menos equivalente se matan unas a otras hasta estableciendo el criterio rector de justicia. Ellos están en un orden donde, mal que mal, por determinadas circunstancias históricas, hay una armonía social y está creciendo el comercio, y están por ser la máxima potencia del mundo. Y están explicando ese orden en ese momento. Yo no puedo abstraerme de que están explicando eso que ven. Porque el mismo Hobbes, 100 kilómetros más al costado, estaba explicando todo lo contrario 100 años antes. Y eran los mismos tipos, ¿no? Digo, venían de la misma familia y de los mismos conquistadores y de la misma historia. Yo no me puedo Increíble. abstener de lo que le toca explicar. Ahora, ¿explican mucho del comportamiento de los humanos? Por supuesto. Si que explican lo más lindo del comportamiento humano, yo tiendo a creer que sí. Sin ser altruistas, son mucho más razonables en ese sentido. Razonable quiero decir, es mucho más razonable, a mi modo de ver, pensar que el individuo es un ser mediocre, que es capaz de conseguir respeto por el otro, a que es capaz de amar al otro como a sí mismo. Y Smith lo dice exactamente así. Dice la máxima cristiana que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es no imposible, pero para santos. Entonces, ¿qué podemos nosotros, seres mediocres en este mundo? Y podemos tratar de amarnos a nosotros mismos hasta donde nos aman nuestros prójimos. Es una exageración, pero lo que está diciendo es, che, para bajar los cambios, no soy el centro del mundo, fíjate cómo te valoran los demás, no te valores tanto por arriba de los demás porque te va a quedar solo, querés socializar, ajustate al juicio de los espectadores tuyos. Es más fácil que vos para convivir te pongas en sintonía con el otro, a que vos ames al otro universalmente más que a vos. Entonces, es un principio de socialización no es que Smith no crea que hay gente virtuosa, no es que no crea que hay gente santa, sí sabe que hay y sabe que probablemente sean los mejores amigos, las personas más bellas, los mejores ejemplos,
pero dice el mundo ancho, extenso, abarcativo de todo el mundo de mediocres, y podemos hacerlo mejor solo si aprendemos estas instituciones, solo si aprendemos a respetarnos, en derredor de unas pocas cosas fundamentalísimas, para que cada cual sea distinto. Eso es lo que el tipo dice para mí. Bien, bien, fascinante. No te sigo preguntando sobre esto porque si no, no nos queda tiempo. Una pregunta de filosofía política muy específica y creo que importante, de un Anonymous attendee. Dice, ¿hay alguna forma de compatibilizar el orden espontáneo con las teorías contractualistas del Estado? Mm. Mm, Yo te voy a decir algo, para mí son complementarias, ¿no? Para serte honesto. Porque, a ver, vos me dirías que no encaja muy bien el contractualismo en 1776 en Estados Unidos. Vos me decís que no encaja mucho mejor que acá. No, digo, acá, el parlamentarismo británico. Los comunes existen desde el siglo XII, XIII. Recién en 1689, ¿no? La Cámara de los Comunes, con la proclamación de los derechos, toma un espacio ya positivo mucho más importante. Pero eso es fruto de la evolución a lo largo del tiempo. Ese principio de que el rey no te puede sacar plata y que tiene que pasar por el Parlamento los impuestos. En toda la isla es antiquísimo. O sea, la tradición de ponemos límite al gobierno es bien británica. Entonces, ahí está eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es, ¿por qué no tuvieron que hacer acá un contractualismo? Porque tiene, no sé, 1000, 2000, 3000, agarrar la historia de Hume y te vas a dar cuenta porque Hume no es contractualista. Ahora, sin ser yo un experto, por supuesto, ni en historia ni en filosofía política, en Estados Unidos se desprenden del rey y al fin del día, siguiendo con todas sus mismas tradiciones y con la organización comunal que habían adoptado en todas sus colonias, porque eso eran básicamente gente pionera, gente peregrina, gente que venía emigrando por cuestiones religiosas muchas veces, que eran bastante suficientemente cultos para leer la Biblia, trabajadores para lograr convalidar su predestinación, como los cuáqueros, y digo, ellos vivían con su iglesita, leyendo su Biblia, organizando sus cosas en comunidad, porque eran muy comunitarios. Y digo, ahí vos me decís, mira, ahí no hay una especie de contrato social más fácil de... Y sí, yo creo que encaja mucho mejor. Yo creo que encaja mucho mejor. Pero al fin del día, las ciencias sociales te van a decir otra cosa. Te van a decir, mira, no importa el día que hubo el contrato social, no tiene ninguna importancia. Y eso decía Hume. Como dice Buchanan, lo que importa es que el contrato social permite explicar mejor la democracia de hoy, cómo funcionamos de hoy para mañana, es decir, cómo cambiamos la regla, cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces vuelvo a decir, no le pidamos ni a la historia ni a las teorías más de lo que las teorías y la historia nos puede dar. Es decir, nosotros tenemos la necesidad a veces urgente de tener en nuestra cabeza un modelo que nos permita entender todo de una sola vez y con un pequeño esfuerzo. No es posible. No es posible. Entonces, no le pidamos a estos tipos que son tremendos lectores de la historia, y Hume, un escritor histórico probablemente de los mejores 5 de la historia de la humanidad. No le pidamos que busque un contrato social que lo buscó por 100, 200, 300, 500, no lo encontró. Y no lo encontró. No le pidamos que él use esa teoría. Estos son empiristas. Esto habría que preguntarse a Julio Elías, que me parece tan encantador esa división que él hace. Dice, una cosa es ser un empirista, otra cosa es ser un conceptual. Un conceptual, una vez que vos te encontraste una idea, se la aplicás a todo la multiplicás por 1000 lugares para entender. Un conceptual es un tipo que armó un modelo y que lo aplica, lo aplica, lo aplica, lo aplica hasta el infinito. Estos son empiristas, son evolucionistas. Y vienen caminando desde la tribu a la sociedad, del sentimiento a la razón, del orden cerrado al orden abierto, de la moral a la economía. Son caminantes. ¿Dónde estuvo el contrato social? No hay. Ahora, que vos digas hoy, me planto acá y digo, con este set de instituciones que son parlamentarias, aceptamos que la política, desde la otra perspectiva, porque estos tipos tienen una visión política muy, muy raquítica, ¿no? O sea, acá no están los filósofos, a estos no son filósofos políticos tremendos. Para buscar la filosofía política tenés que ir a un lugar en donde la política sea justamente el ejercicio intelectual y también institucional para reducir el conflicto a través de la negociación. O sea, es otro enfoque, otra preocupación, ¿no? Entonces,
Si vos querés en las tradiciones hobbesianas, la de contrato social, la política está antes que el derecho, después del derecho la economía. Si lo querés ver desde ese modo. Acá no, lo primero acá es la moral. Lo segundo es el derecho constitucional, y lo tercero es la economía. ¿Y dónde está la política? A un costado. El político es el tipo que, lo que más tenés que decir del político acá es que no tiene que ser un hombre del sistema. O sea, ¿qué le pedís al político? Que sea prudente, que no interfiera, que siga la máxima de Solón. ¿Y qué no le pedís? Que no se crea que es el hombre del sistema. ¿Qué es el hombre del sistema? La fatal arrogancia de Hayek. Que no sea el hombre del sistema. De man of the system. Que ese que por cada vez que haga algo va a ser algo peor de lo que... Cuidado con lo que haces, que rompes la tremenda máquina de descubrimiento y de generación de conocimiento y de generación de riqueza que es la sociedad civil. Entonces vos ahí adentro encontrás, si querés la maquinaria, si querés el volcán, si querés el fenómeno que te permite progresar, está ahí. Y el progreso de la sociedad civil, la sociedad comercial, encontrando mejores reglas de justicia, con derechos humanos bien universales, cosa que no hubieras logrado en la sociedad cerrada, y encontrás mucha más riqueza, encontrando mucha más diversidad en todo lo que tecnología, en los materiales, en los productos, en darle rienda libre a la economía para que vaya a satisfacer los deseos de las personas que además cambian todo el tiempo. Entonces, el orden acá es bien extenso, 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 extenso. ¿Qué es el contrato social? Bueno, es un formato que a la ciencia política le encanta. Es lo mismo que si vos que estudiaste más economía, ¿qué cosa, qué te gusta? Y me encanta el mercado de competencia perfecta. Entonces, el contrato social es como el mercado de competencia perfecta, es un modelo. Es un modelo. Por supuesto que existe la oferta y la demanda, y por supuesto que existen los precios, y por supuesto que existe la política y existe la negociación. Pero ¿qué es el contrato social? Un modelo. Un modelo. Mi punto de vista. Entonces no los vas a encontrar acá porque estos son empiristas, no son conceptualistas. No sé si me expliqué bien o si alcanza, perdón. Para mí, recontra alcanzó. Vamos a hacer, dado que son las 9:10, voy a, aparte de decirte que hay muchas preguntas que te agradecen mucho la excelente explicación, entre ellos yo te agradezco mucho. Una última pregunta bastante difícil, que la voy a leer tal cual, a ver qué podemos interpretar. Rubén dice lo siguiente, leámoslo con atención para poder interpretarla bien. La Agenda 2030, que habla de globalizar el gobierno a nivel cada vez más universal, ¿no va a contramano de las soberanías nacionales? ¿Se puede globalizar todo cuando hay tantas culturas diferentes y algunas opuestas? Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que hay que globalizar? Pocas reglas universales que generalmente son prohibiciones o enunciados negativos de lo que puede causar daño al otro. O sea, a ver, pongámoslo práctico. ¿Podemos ponernos de acuerdo en no ir todos desnudos al teatro? Es fácil. ¿Por qué? Y bueno, por pudor, ¿no? O por higiene, o por vergüenza, o porque hace frío. Podemos ponernos de acuerdo, podemos aspirar a una norma que dice, che, no vayamos desnudos a comer en un restaurante. Podemos ir desnudos a una playa nudista, pero no a comer en un restaurante. ¿Le parece razonable? Sí, dale, dale. Es fácil de consensuar eso. Yo digo, no, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ir a un restaurante, pero todos tenemos que comer lo mismo. No, ¿por qué? Yo voy a un restaurante, quiero comer pasta, yo quiero comer carne, yo quiero... Bueno, no, eso es muy difícil. Pongamos de acuerdo para ir todo al restaurante y en vez de comer todo lo mismo, vamos todo el mismo color vestido. No, pero yo quiero ir de azul, yo quiero ir de rosa, a mí no me queda bien el rosa porque prefiero el negro. O sea, cuando vos le metés una finalidad a las cosas, o sea, cuando tu ethos te obliga a conseguir un resultado, es difícil universalizar. Porque al fin de cuentas vos lo que le estás poniendo son tus colores, tus ideas, tus fines a los otros. Y al fin del cuento, si no quieren tomarse tu colectivo, estamos en un problema. Pues si voy para allá, no, yo voy para allá. No, tenemos que encontrar el modo de donde vos, si vas para allá, yo voy para allá, punto. Entonces, mal podríamos buscar un gobierno universal para pensar a dónde vamos juntos. O sea, mal que mal lo que tendríamos que encontrar una regla de justicia universal aplicable en todos lados para decir qué es lo que no debiéramos hacer para que el otro tenga cabida. Y si vos te pones a ver esas reglas que abren tanto los grados de libertad, pues son mínimas prohibiciones, le han dado cabida del orden internacional, bueno, para empezar a las mujeres. ¿Dónde estaban las mujeres en el etos de hace 200 años? ¿Qué hiciste? Universalizaste el orden, lo ampliaste a la mitad. Bueno, en el mundo occidental, en el mundo musulmán no tanto. ¿Ok? ¿Ok? Y las preferencias sexuales, y lo mismo. Y este tiene una preferencia, este tiene otra, y bueno, está bien, qué sé yo. Al fin del día, ¿y la esclavitud?
O sea, al fin del cuento había gente que tenía o distintos colores o distintas procedencias, o eran simplemente víctimas de la guerra, de los que querían mandar sobre los que perdían, y nada, tenían que laburar para los otros, a puro latigazo. Bueno, o en algunos lados no tanto, pero digo, ¿y qué? ¿Y el esclavo no? El esclavo no vota, el esclavo no. O sea, si vos te pones a ver toda la diversidad, o el orden inclusivo, o el orden extenso, es un orden de poquísimas prohibiciones, no de muchas prohibiciones. Entonces, si vos te vas a poner a elegir un lugar de representación, un gobierno universal, para que nos diga dónde tenemos que ir, estamos fregados. Buscate ahí un absolutismo, un totalitarismo, un tipo que se crea un mesías que nos va a llevar a donde él quiere. No, no, no. Por eso estos dicen, es más fácil que la gente encuentre entre sí cómo hacerse amigo o cómo no tirarse piedra. A que encuentren, ponerse de acuerdo en a dónde ir juntos. Para eso son grupos chicos. Ujú. Entonces, millones de pequeños grupos compartiendo máximas fundamentales de convivencia. Imagínate, y con esto termino, porque la figura que a mí me resulta más práctica, que vos y tus amigos, o vos tus amigos y tu grupo, o vos tu familia y tus amigos y tu grupo, vos y todos los que tocan el mismo rock, se siente en el centro del mundo, ¿no? Y vamos a la idea estoica de la oikeiosis que a mí me parece tan linda. Dice, mira, las personas se organizan como si el mundo fuera un tiro al blanco. El medio 100, y generalmente por el instinto de supervivencia vos sos el 100, y al lado tuyo es 90, 80, 70, y vas poniendo al lado tuyo gente que es más parecida a vos, que vos querés más, que tenés más afinidad, que te complementa más, o que te apoya más, o que te quiere más, o que te entusiasma. Y así, y hasta en el cero pones a uno que te queda lejos, que es un chinito, que habla distinto, que tiene otros modelos, en fin, se ríe de chistes diferentes, en fin. Te queda lejos porque la China está lejos, te queda lejos porque siente distinto, te queda lejos porque se ríe de distintas cosas, está lejos. Bueno, si cada uno que está en el centro del mundo, con sus amigos o con su grupo, y cada uno de esos amigos, de esas camarillas, de esos clubes o de lo que fuera, imaginara que el tiro al blanco ese le podemos atravesar con un palo de circo y convertirlo en una carpa. Habríamos hecho una montaña, donde nosotros estamos en el 100, la punta de la montaña. No sé si es muy complicada la figura que te estoy proponiendo. Vos organizá el mundo con vos en el medio y tus amigos, y ponerle un palo de abajo para arriba y hacer una carpa de circo. Bueno, imagínate que igual que vos hay otros grupos y otras personas que también se sienten en el centro del mundo y que organizan su vida con un palo y una carpa de circo. Y entonces, ¿qué tenés? Dos montañas. Tenés dos montañas. Donde vos sos del centro del mundo, estás a 3000 metros, el otro del centro del mundo, no podés hablar con ese tipo. ¿Por qué? Porque vos estás en la punta de tu montaña y el otro está en la punta de otra montaña, estás muy lejos. ¿Y qué tienes que hacer? Bajar al valle, moderarte, bajar 3 cambios, buscar en qué sos compatible, en dónde los sentimientos se ponen en armonía y en qué te vas a poner de acuerdo, en qué no se van a agredir, en eso te vas a poner de acuerdo. No en a dónde ir juntos, porque cada cual va para el lado que quiere y para donde le interesa. Ese es el gran esfuerzo de la socialización del MIR. Ese es el esfuerzo de la búsqueda de la regla de justicia. Ese es el esfuerzo de la imparcialidad. Ese es el esfuerzo del orden extenso. Y en ese orden extenso, vaya, qué casualidad y qué interesante, qué magia, como hay tanta en la economía, en ese orden extenso la economía se multiplica por millones, ganándole la producción a la población y generando un salto en la calidad de vida descomunal, porque aprovechamos la diversidad de todas las personas para hacer cada uno lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Comerciando en libertad. En ese orden moral extenso, en la gran sociedad, en la modernidad, no en el feudo, es donde se multiplica el orden comercial. Y el uno realimenta el otro, porque cuanto más comercial dice Montesquieu, menos cañones pasan por las montañas, menos guerras hay. Y es recursivo. Que me encantaría que esa historia fuera totalmente cierta y que el mundo fuera ahí. Si miro para atrás, mucho de eso pasó gracias a esas fuerzas sociales. Si miro para adelante, me asusto porque sigue habiendo guerra, porque sigue habiendo totalitarismo, porque sigue habiendo autócratas, porque sigue habiendo dominantes, porque sigue habiendo matones, porque sigue habiendo... Bueno, entonces miro para adelante y me asusto un poco, miro para atrás y digo, mirá todo lo que avanzamos gracias a esta fuerza que vieron estos tipos. Tenían una gran parte de la verdad. En libertad se va mejor. La libertad nos lleva a la total libertad. Ojalá fuera así, ¿no? Una océana, una utopía. Me encantaría que así fuera, lucharía porque eso fuera, pero hay otras teorías que explican que el conflicto se tiene que resolver de otras maneras, como por ejemplo por la política, y hay otras maneras que también se dan cuenta que aún cuando hagas buen esfuerzo político va a tener cosas que son intransigibles, y entonces siempre eso va a existir, ¿eh? O por interés, o por ideología, o por lo que fuera. No sé si me estoy explicando bien, pero esa es mi sensación.
Mirá, yo no sé si te estarás explicando bien, lo que sí yo sé es que cada vez que te escucho hablar de Adam Smith lo entiendo más. Así que, bien. Bueno, Walter, enormes Para gracias. entenderlo más no hace falta escucharme a mí, agarrá los sentimientos por ahí de la riqueza de la nación, y léelo, 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 como has leído a tantos millones de otros, léelo más y vas a ver que cada día canta mejor. Está bien, eso pasa con todos los clásicos. ¿Eh? Sí, pasa con todo, Bien. claro. Bueno, Walter, enormes gracias por esta Al clase. revés, enorme gusto, Gabriel. Muy ¿Eh? amable por el rato, por la paciencia, por la invitación y a los que están No, ahí, paciencia no, todo lo contrario. muy amables por haberse acercado. Quedo a las órdenes como siempre y totalmente agradecido. Y a nuestra audiencia les recuerdo que el martes que viene tenemos a nuestro eximio historiador Alejandro Gómez para hablarnos de un tema, mejor dicho, de una pregunta esencial para este curso, es que si fue liberal la Revolución Francesa. ¿Ok? Así que los espero a todos el martes que viene. Se ríe ahí pícaramente, Walter. Bueno, muy bien. Chao, Gabriel. Un abrazo grande. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias a Adiós, que todos. pasen bien, ¿eh? Hasta luego.